Entonces yo creo que el ovni es, como tal, existe, ¿no? ¿Que no tenemos esa prueba real? Bueno, yo creo que los casos que nos vas a contar son fantásticos y cuando quieras nos ponemos con ellos. Bueno, creo que para empezar hay un caso que ahora se está haciendo muy conocido en España, gracias a una película filmada por un director argentino llamado Alan Stivelman, Testigo de Otro Mundo, es el nombre de la película, y relata la vida de una persona llamada Juan Oscar Pérez, quien allá por el año 78, en septiembre del 78, más precisamente el 6 de septiembre del 78, él era en ese entonces un niño, un chaval de 12 años, vivía y actualmente también vive en el campo, es un hombre de campo, nació y vive toda su vida en el campo. Con esto quiero decir que no era un niño que estaba contaminado culturalmente con películas de Hollywood o literatura del tema ovni, nada. Él era un chaval que se levantaba todas las mañanas, traía los caballos y después de traer los caballos se iba a la escuela en caballo y luego cuando regresaba de la escuela hacía los deberes y después continuaba con las tareas de campo. Una mañana, casi antes del amanecer, antes de ir a la escuela, fue a buscar la tropilla de caballo como todos los días. Se encuentra con una niebla que, si bien es cierto que en esa zona era común la niebla matinal, pero esta niebla por algún motivo le llamó la atención, era quizás mucho más densa que la niebla que él conocía. El caballo no quiere meterse en la niebla y él lo obliga al caballo, que por cierto el caballo se llamaba Cometa, un nombre muy apropiado para el encuentro que tuvo después. Qué curioso. Y cuando se mete en la niebla, observa lo que él definió en un principio como una casilla de metal. Cuando se acerca, uno de los tantos detalles que tiene este caso es que la niebla no pegaba la casilla, no estaba pegada a la casilla, sino que la niebla terminaba mucho antes como rodeando a esa casilla. Es como que la casilla tenía algún campo de fuerza o algo que impedía que la niebla se acercase que tocase la casilla. La describe como el típico ovni, el típico plato volador, es decir, dos platos soperos unidos por sus bordes, hoy calcula unos 6 metros de diámetro y una altura en su parte más alta más o menos similar. De ese plato había una puerta que estaba abierta y una escalera para subir e ingresar adentro de la nave. Y acá ocurre uno de los tantos elementos bizarros, si querés, que tiene este caso. El niño, recordemos, un niño de 12 años, no tuvo nada de miedo en ningún momento, se baja del caballo y ata el caballo a la escalerilla de la nave. Para mí me encanta este detalle porque es muy bizarro, digamos. Sí, ¿no? sí. Se baja de la nave, se sube a la escalerilla sin temor alguno, y dentro de la nave se encuentra con un ser alto. Él calcula hoy en día de unos 2,5 metros, 3 metros de altura, flaco, todo vestido, sobre la cara tapada, como en un traje, digamos, todo vestido. Y había otro ser más pequeño, él calcula unos 50 centímetros, menos de 1 metro. Él lo describe que este segundo ser parecía más como un robot, hoy en día lo describe como un robot, digamos, por los movimientos y por la descripción del ser. Y que este segundo ser, el más pequeño, estaba como cortando carne sobre una mesada. También otro elemento muy extraño, digamos, ¿no? Obviamente lo primero que uno piensa es en las mutilaciones de ganado y todo eso. En un momento dado, la puerta de la nave se empieza a cerrar. Perdón, me olvidé contar algo. Igual estoy resumiendo mucho el caso, pero hay un detalle también que me gustaría mencionarlo. Él quiere seguir ingresando más adentro de la nave, o sea, él se metió adentro, pero él quería seguir
metiéndose más todavía, y había un punto en que él se chocaba contra una especie de vidrio o pared invisible. O sea, él no veía nada, pero cuando quería avanzar se golpeaba contra algo. Lo raro es que aparentemente los seres sí podían traspasar ese límite, pero él estaba limitado, valga la redundancia, por esa pared o ese vidrio invisible. En un momento, como te decía, se empieza a cerrar la puerta. Él sale de la nave rápidamente, pero no por temor, porque a él no le importaba quedarse adentro. A él lo que le preocupaba era el caballo que estaba atado en la escalerilla de la nave. Entonces sale de la nave rápidamente, se baja la escalerilla, desata el caballo, el ser grande es como que sale con él y lo ayuda a subir al caballo. Cuando lo ayuda a subir al caballo, en algún momento, y estos son algunos detalles del caso que en lo personal todavía no me quedan muy claros, es como que el ser perdió un guante, quedó con la mano, digamos, desnuda, y con esa mano desnuda aparentemente es cuando lo atoma a Juan Oscar Pérez para ayudarlo a subir al caballo, y ese apretón que le dio en el cuerpo, que si bien no fue muy fuerte, pero le dejó una marca que por varios días le supuraba, era como una herida abierta que le supuraba, ¿no? Tardó varios días en cicatrizar. Y ese guante que perdió el cero, que se sacó, ese es el detalle que todavía no me queda muy claro, se lo queda a Juan Oscar Pérez. Se sube al caballo con la ayuda del ser y se va del lugar. Se va raudamente del lugar. 2 naves lo empiezan a seguir, 2 naves del mismo tamaño, según él, que la que estaba posada, y una tercera nave más pequeña, una esfera más pequeña, se le acerca a él al caballo y es como que el guante se pega a esta nave más pequeña, a esta esfera más pequeña, y así es como que recuperan el guante. Juan Oscar Pérez se va, regresa al campo a su casa, digamos. Lo estaban esperando uno de sus hermanos, que le dice por qué tardó tanto. Para Juan Oscar Pérez, toda esta situación duró minutos, 20 minutos, no, algo muy rápido. Pero según el hermano había tardado más de 1 hora en regresar. Entonces acá hay un desfasaje de tiempo, digamos, entre lo que él percibió que duró la actividad y lo que le dijo el hermano. Con el tiempo, bueno, a los pocos días el caballo fallece. Se supone que el caballo golpeó en algún momento con la escalerilla de la nave, produjo alguna herida que a los días le produjo la muerte. Y la vida de Juan Oscar Pérez a partir de ese momento empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque él, cada vez que contaba lo que le había pasado, la gente o no le creía, o lo que es peor, se burlaba de él. Muy habitual, por desgracia, sí. Entonces, imagínate un niño de 12 años que empieza a recibir las burlas de no solamente de sus amigos, de sus compañeros de clase, sino también de sus familiares. Y bueno, eso un poco lo aisló y fue una gran opresión para él, el no poder comunicar abiertamente su experiencia y que la gente lo escuchara. Y vivió con eso muchísimos años. De hecho, se fue del campo, ya más grande, se fue a vivir a otros campos, a trabajar a otros campos, y siempre una vida solitaria y casi nunca hablaba de esto con nadie. En su momento, si bien algunos investigadores del tema, bueno, obviamente el caso se conoció y algunos investigadores fueron y difundieron el tema, inclusive Jacques Vallée en el año 80, es decir, un par de años después que ocurrió ese hecho, vino a Argentina, traído por Fabio Serpa, y aprovechó su visita a Argentina para ir a conocer a Juan Oscar Pérez. Pero bueno, lo concreto es que si bien mucha gente se enteró del caso y Juan Oscar Pérez le contó el caso a algunos investigadores y demás, la verdad es que nadie lo ayudó en su momento. Duele decirlo hoy, pero es la verdad, o sea, nadie lo ayudó en su momento. O sea, todo el mundo iba, le sacaba el testimonio, pero no lo ayudaban. Y es una autocrítica que también yo me hago, o sea, muchas veces los que nos llamamos investigadores del tema, abusamos de los testigos, o sea, vamos al testigo, le sacamos la experiencia, que nos cuente todo, que esto, que el otro,
y después lo descartamos, como lo dejamos de lado. Y muchas veces los testigos, más de estos casos tan cercanos, tan encuentros tan cercanos, vivieron una experiencia traumática y que necesitan ayuda, o por lo menos que alguien los escuche o que Sí. de alguna forma brindar algún tipo de ayuda, inclusive ayuda médica, llegado el caso. Sí, se dan muchos casos en los que, por desgracia, el testigo no recibe ayuda de ningún tipo. Y es más, cuando se trata de niños, esa crueldad infantil que solemos tener pasa una factura. Aquí hay casos en España que conoces que son así, ¿no? Son todos, parecen que están calcados uno detrás de otro. Además, los testimonios, por regla general, suelen ser muy parecidos. Creo que tenías un caso por ahí también muy especial de este tipo de encuentros. Bueno, uno muy particular para mí, porque le pasó a una persona que ahora es un gran amigo mío, hace algunos años atrás, en una reunión con un grupo de amigos en común. En medio de la charla, de la cena, se enteran, bueno, que yo estoy con el tema de los ovnis y demás, y esta persona, que hoy en día es mi amigo, pero en ese momento yo no lo conocía, dice, yo cuando estaba haciendo el servicio militar, me dieron la orden más estúpida que recibí en la colimba, como le decimos acá, o como le decíamos acá, la colimba. El servicio militar se le decía popularmente la colimba, en la colimba, que fue vayan a capturar un ovni. La historia es que en el año 1978, cuando Eduardo, como se llama mi amigo, estaba haciendo el servicio militar en una base argentina que está muy cerca de una ciudad llamada Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Él estaba dentro de un grupo llamado GAO, Grupo a la Orden, cuya misión era, si la base era objeto de un ataque, los primeros en ir a repeler ese ataque era este grupo GAO. Por eso hacían guardia toda la noche, etcétera, etcétera. Una noche, de uno de los puestos de vigilancia, llaman al GAO diciendo de que la base estaba siendo atacada. Al principio pensaron que era una broma, porque era muy común entre los colimbas, que eran todos jóvenes de 18 años, hacerse este tipo de broma, digamos, para despertar a los de GAO que estaban durmiendo. Le decían, acá hay un ataque, pero era todo broma para hacerlos despertar, pero no era real. Entonces en un principio pensaron que era una de las tantas bromas que hacían, pero había dos detalles, como decía Eduardo, que no concordaban. Uno era que ese puesto de guardia había un oficial, que no se prendían en estas bromas, y segundo, que se escuchaban muchos disparos de fondo, o sea, cuando se comunicaban por la red se escuchaban muchos disparos de fondo, y la voz del que transmitía realmente daba que estaba muy atemorizado. Así que bueno, fueron el grupo GAO hacia ese puesto de guardia, que estaba en un extremo de la base. Ya cuando se van acercando, observan las ráfagas de los disparos, pues eran balas que son como trazadoras que van marcando. Ya lo veían desde la distancia. Cuando se acercan, el oficial que estaba a cargo de ese puesto de guardia le informa al jefe del GAO que la base estaba siendo atacada por un ovni, por un objeto volador no identificado. Y entonces ahí es cuando Eduardo, mi amigo, recibe junto a todo el grupo GAO la orden de, bueno, vayan y capturen el ovni. Eduardo, contanos dónde estabas en el año 78 cuando ocurrió este hecho. Yo estaba prestando servicio militar obligatorio en la base naval Puerto Belgrano. ¿Vos formabas parte de algún grupo especial? Sí, el batallón donde yo estaba se dedicaba a lo que era la custodia de la base, o sea, era un batallón de seguridad que era la que hacía guardia en toda la base naval completa. ¿Y qué pasó aquella famosa noche? Bueno, dentro del servicio del batallón, que contaba, había un pequeño así como detalle, contaba con con 3 compañías en realidad, que estrictamente lo único que hacíamos era guardia. Y a su vez había un grupo por noche que se llamaba GAO, que significaba Grupo a la Orden, que en caso de ataque a la base
los primeros que respondían, aparte del puesto de vigilancia, ese grupo GAO, dormía en una guardia. Éramos 6 soldados, el oficial de guardia y un suboficial de guardia. La noche en sí esa que pasó, la base es inmensa, y yo recuerdo bien porque el puesto particular, el puesto de guardia donde sucedió el hecho, era el puesto 215, que era el último puesto de guardia de la base, que quedaba en la parte de Polvorines. Ese puesto tenía la particularidad de que, aparte de estar un soldado, había un suboficial, generalmente un cabo, que estaba haciendo custodia también de ese puesto, porque tenía un portón que daba acceso a una ruta que en aquel momento era de uso exclusivo militar, que comunicaba la base naval Puerto Belgrano con la base aeronaval Comandante Espora. Bueno, una noche, de las tantas de guardia, esa noche yo estaba integrando el GAO, suena una alarma, una radio, uno de los handy, y se empieza a escuchar de que la base estaba siendo atacada, que era el puesto 215. Y por la importancia del puesto, se le prestó mucha atención, o sea, el oficial de guardia le prestó importancia, pero no solamente por eso, porque de fondo se escuchaban disparos de arma. Entonces ahí, bueno, alertados salimos el grupo, los 6 soldados, el oficial y el suboficial de guardia, en una camioneta raudamente hacia el puesto 215. Mi amigo se reía porque decía, Claro. absurdo, como nosotros éramos simples soldaditos con un fusil que apenas andaba, vayamos a captar un ovni. Bueno, la cuestión es que se abrieron las puertas del portón de la base, de ese sector, salieron, y cuando se estaban acercando a un pequeño bosquecito que había en un costado, se enciende como una luz, que él lo describe como una calecita, como un carrusel, una luz azul, un objeto azul, y de golpe ese objeto se eleva, y así como se eleva, hace y desaparece en el cielo. Fue un instante casi. Pero lo pudieron Bueno, ver la cuestión- perfectamente. ¿Cómo? Que lo pudieron ver perfectamente. Sí. Estuvieron muy cerca, digamos, a Ajá. 10, 15 metros del objeto. La cuestión que, bueno, como te imaginarás, a partir de ahí los agarraron a cada uno de los colimbas, de los soldados. Vinieron gente de la Marina, porque esa base era de la Marina. Gente que vino de Buenos Aires, porque no era gente que estaba habitualmente en la base, y los empezó a interrogar a uno por uno a todos los soldados, y les decían, bueno, de esto no se habla, de esto no hablen, de esto no se comenta nada, y así fue como quedó la historia. Yo después, con los años, pude ubicar a una persona que estuvo en la base para esa época, que me confirmó que el caso fue cierto, pero bueno, no quiso dar un testimonio abiertamente, bueno, ¿viste? Estas cosas que todavía quedan. Es muy difícil, sí. Pero bueno, más allá de algún testimonio extra, yo confío plenamente en el relato de mi amigo y me lo repito una y otra vez. De hecho, bueno, está en mi canal, está grabado para aquellos que lo quieran escuchar de su propia boca. Probablemente me imagino que a estos soldados los separarían a posteriori, ¿no? Porque eso es algo muy común que se suele hacer, ¿no? Sí, de hecho, una cosa que siempre me dijo Eduardo, bueno, cuando me contó el caso por primera vez, ya habían pasado obviamente muchos años Ujú. desde el incidente, te diría más de 20 años, y él no se acordaba, por ejemplo, los nombres de sus compañeros. Vaya. Decía, se trata de acordar, nunca me puedo acordar los nombres de sus compañeros, ¿no? Si quieres, también te quiero contar un caso personal, que obviamente no es tan espectacular, pero me parece interesante compartirlo, si estás de acuerdo. Sí, mira, pues mira, me voy a adelantar. Voy a tardar un minuto. Mi única experiencia ovni que yo he tenido ha sido fugaz, pero yo vivo muy cerca de la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid, ¿no? Y igual de cerca de Barajas. Es todo el mismo ámbito, es cielo protegido. Y nada, pues cambiando de población, una que está aquí a nada, 3-4 kilómetros,
yo pasaba por una glorieta debajo de un puente, más concretamente, y pues nada, miras hacia arriba y yo veo venir. Vi como un chorro de propulsión y detrás de un objeto venir, hacer un ángulo de 90 grados y marcharse. O sea, pasarme de izquierda a derecha y coger el frente. Un ángulo de 90 grados. Sé que lo vi. Es que lo vi porque me quedé sorprendido por la velocidad a la que iba, lo bajo que iba y el giro de 90 grados que hizo. Eso es imposible. Eso no lo podemos hacer a día de hoy a esa velocidad. Entonces, claro, ese fue mi pequeño regalo para creer aún más, ¿no? en este tipo de cosas. A mí lo que me ocurrió cuando tenía aproximadamente 10 años, reitero, no es nada espectacular, no es nada, pero hasta te diría que es hasta bizarro también, porque el fenómeno ovni tiene esos elementos bizarros que, como te decía al principio, de atar el caballo en la escalerilla del objeto. Pero me interesa siempre compartirlo porque con el tiempo me enteré que por ahí a otras personas le pasó algo similar. Y es algo que me pasó que nunca lo conté por muchos años. Después, allá por el año 2000, 99-2000, cuando tenía una web llamada El Dragón Invisible, una página en internet sobre el tema OVNI, ahí fue cuando lo conté por primera vez abiertamente, pero era algo que lo tenía para mí. Cuando tenía 10 años aproximadamente, estaba solo en casa y suena el teléfono. Este es un relato que yo lo titulé La llamada en algún artículo. Suena el teléfono, atiendo y del otro lado había una voz metálica, como un robot, digámoslo, que repetía una frase una y otra vez. Hablaba en un idioma que no era español, un idioma que yo no comprendía, pero sí me daba cuenta que estaba repitiendo una frase una y otra vez. Yo, obviamente, tratar de comunicarme de alguna forma, diciendo hola, hola, pero no obtenía ningún tipo de respuesta al otro lado, hasta que llegó un momento en que me cansé de la situación, que me parecía absurda. Hasta ese entonces no lo había relacionado ni con OVNI ni con nada raro, así que corté. Cuando corto la comunicación, al instante me arrepiento, levanto el auricular, pero ya la comunicación se había cortado. Me quedé esperando a ver si volvía a llamar y obviamente no llamó ni en ese día ni nunca más. Quedó como una historia más que con el tiempo hasta ya me olvidé de ella. No se la conté a nadie ni siquiera. Con los años, cuando me empiezo a meter con este tema de los ovnis, un día estaba escuchando el programa de Joaquín Abenza, de España, El Último Peldaño, y en uno de los programas pasan un audio de una supuesta grabación, de un supuesto humita. Una llamada telefónica también. Cuando escucho ese audio, en ese programa, me hizo acordar automáticamente a lo que yo había escuchado cuando tenía 10 años. Era muy, muy similar. Entonces ahí es como que me hizo un clic. Dije, ¿tendrá algo que ver? Y después, cuando empecé a comentar esto en mi página, a difundir mi caso, me empiezan a llamar gente, a escribirme gente, que habían tenido experiencias similares, de llamadas, una voz metálica, inclusive ni siquiera llamadas, a veces hasta estando despierto a la noche, escuchan una voz en el oído, también una voz metálica, generalmente un idioma que no conocen. Entonces para mí quedó como que aquella llamada fue un disparador inconsciente para meterme en estos temas. Tal vez no, por ahí fue un simple error de la telefonía, de la telefónica de entonces, pero yo me gusta creer que aquella llamada fue un disparador que alguien me hizo para meterme en estos temas. Así que quería comentarte este caso que, insisto, no es muy espectacular, no es muy llamativo, hasta te diría hasta es bizarro, pero con la esperanza que tal vez algún oyente de tu programa también haya vivido alguna experiencia similar y también quiera compartirla.
me ha traído a la memoria Esto no tiene nada que ver con el fenómeno ovni, pero bueno, lo voy a contar en un par de minutos. Yo recuerdo, será por 2007, 2008, que hablando de ese otro lado, ¿no? El tema de parapsicología y demás, con el tema del teléfono pasan un montón de cosas. Y en este caso, pues llamaron de una empresa, creo recordar que era de telefonía, pues para hacer una oferta de estas que hacen tanto, ¿no? Que nos llaman y nos ofrecen cosas. Y bueno, pues lo coge un chico y empieza a hablar, bla, 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 lo que sea, ¿no? Y bueno, pues todo queda ahí. A los días vuelve a llamar esta señora, pues para ver cómo le había ido, si lo habían comentado, la oferta y demás. Y en este caso se pone una señora. Y bueno, pues le dice, oye, pregunto por fulanito, que estuve hablando con él la semana pasada y bueno, pues ellos lanzamos tal oferta. Y bueno, en ese momento la mujer se queda callada, ¿no? Lo voy a resumir mucho. En el caso es que este chico, la mujer le dice que es su hijo y que si era una broma. La mujer que era una oferta seria de una compañía, bueno, todas estas cosas. Bueno, lo raro, ¿no? Es que lo que le dice esta señora, que es la madre de este chico, es que su hijo en la semana anterior hacía un año que había fallecido. Bueno, pues este tipo de cosas que pasan con los teléfonos que a uno le ponen la piel de gallina. Pues ¿por qué no te podían estar contactando desde ese otro lado, no? Me quiero detener en eso, o sea, en las pequeñas cosas que a todos tarde o temprano nos pasan. Pequeños sucesos que son llamativos, que normalmente queda como un hecho curioso y que después nos olvidamos, que no le prestamos demasiada atención. Pero son esos pequeños sucesos, una extraña llamada, una voz que escuchamos, una premonición, estaba pensando en vos y me llamaste, no sé, pasó tal cosa y yo lo había soñado justo el día anterior, soñé con el 48, lo jugué a la lotería y saqué la lotería, no sé. Pequeños sucesos de diferentes tipos, muy llamativos, que nos están dando la pauta de que la realidad que nosotros conocemos es un poquito más compleja de lo que imaginamos, de lo que creemos. Entonces, incentivo a los oyentes de este programa que presten más atención a esos pequeños sucesos que tarde o temprano a todos nos van a pasar. Porque es quizás un chispazo de una realidad que está un poquito más allá de nuestros ojos y que, insisto, están indicando que nuestro universo que conocemos, por suerte, es más complejo y más interesante de lo que vemos a simple vista.